Muy bien. Vamos a hacer la tarea del proyecto integrador de Derecho Laboral para entregar el 19 de diciembre. Mi nombre es Manuel Reyes Saldívar Meraveles y soy estudiante de la Universidad Virtual de CNCI de la licenciatura en Derecho y Finanzas. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? El marco legal de la figura del sindicato está afianzado en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo del año 2019, que la define como: el sindicato es una asociación de trabajadores o patrones que fue instituida para el estudio del mejoramiento y la defensa de los respectivos intereses. Cabe mencionar que los patrones también pueden conformar sindicatos, aunque en México no es muy común, aunque por el momento solo existe la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Los requisitos legales son los siguientes. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva que se realizó. 2. Lista con el número de los nombres y los domicilios de los integrantes. Además, incluir el nombre y el domicilio de los patrones, las empresas o establecimientos en los que se presentan los servicios. 3. Copia autorizada de los estatutos que fueron establecidos. Y 4. Copia autorizada del acta de la Asamblea en la que se eligió la directiva. Para su constitución y registro. Para la creación de un sindicato, este deberá pasar por un proceso de constitución y registro que está regulado por el artículo 364 y 365 de la Ley Federal de Trabajo del año 2019. Siguiente pregunta. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Los trabajadores sindicalizados gozan de los beneficios que esta asociación consigna con la empresa por medio de celebraciones de contratos. Contrato colectivo de trabajo es un tipo de contrato acordado entre un sindicato y una cantidad indefinida de patrones con el fin de que los trabajadores pertenecientes al sindicato tengan prestaciones laborales mucho mejores que el resto de los trabajadores no sindicalizados. Pudiera ser un incremento salarial, más vacaciones, bonos de despensa, seguros de gastos médicos mayores, menores, etc. Siguiente pregunta. ¿A qué se le llama huelga y qué objetivos persigue? Entendemos como la huelga como la suspensión temporal del trabajo, siendo esta suspensión organizada y realizada por un sindicato. Cuando los empleados dejan sus labores para exigir sus derechos conforme a la ley, entonces la huelga será considerada ilegal y funcionará como un medio de presión por parte del sindicato para que él o los patrones cumplan sus peticiones. Generalmente la huelga persigue la aprobación de demandas y exigencias laborales por parte del personal hacia los patrones. También garantizar las condiciones de trabajo justas de acuerdo a la situación en la que se encuentra el empleado. Siguiente pregunta. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que ésta surta efectos legales? Para que una huelga pueda surtir efectos legales, tiene que cumplir con diversos requerimientos que se dividen en 3 categorías. Requisitos de forma. Según el artículo 920 y el artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo, es obligatorio reunir cierta formalidad para que los colaboradores realicen sus peticiones conforme al derecho, los cuales corresponden a los motivos por los cuales se quiere iniciar la huelga. Requisitos de mayoría obrera. Estos indican que una huelga deberá estar respaldada por la mayor parte de los trabajadores, de forma que por lo menos el 50% más uno colaborador estén dispuestos a iniciar la suspensión de labores durante el periodo de tiempo que ellos hayan acordado. Requisito de fondo. Los objetivos de una huelga deben ser la motivación y la base por la cual se realiza. Es por eso que se debe de redactar y cumplir el requisito de fondo. Con el pliego petitorio reunirá los requisitos establecidos en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo para solicitar al patrón una contestación a las solicitudes de los trabajadores. En menos de 48 horas. Siguiente pregunta.
¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Son trabajos muy específicos que por su naturaleza necesitan reglas y regulaciones distintas, ya sea por la importancia, la delicadeza o la vulnerabilidad de las partes que conforman la relación laboral. La Ley Federal del Trabajo establece 3 aspectos en lo relacionado a los trabajos especiales. Son una forma laboral atípica en comparación con el resto de los trabajos comunes. Se requieren de una regulación especial en la propia ley. Y por último, hay pocas personas desempeñándolos como para ser contempladas en la Ley Federal del Trabajo. Ejemplos. Esos pueden ser trabajadores de los buques, trabajadores de aeronáutica, deportistas profesionales, actores y músicos, trabajadores del hogar, trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una de ellas? A. Juntas de conciliación y arbitraje. Son las autoridades judiciales laborales que tienen a su encargo impartir justicia en las relaciones de trabajo a través de la paz social y armonía. Para lograr este objetivo se utiliza la conciliación y el arbitraje para garantizar la seguridad pública y también la transparencia y, por supuesto, la certeza en la resolución de los conflictos laborales que puedan presentar los trabajadores. B. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Todos los funcionarios son licenciados en Derecho. Tienen facultad legal para intervenir en los procedimientos laborales que se tramitan ante las juntas de conciliación y arbitraje, aunque solo a favor de los trabajadores. También se encarga de ver y cuidar de los derechos obreros durante los procedimientos judiciales en caso de que un trabajador no cuente con la representación de un abogado. Asimismo, brinda asesoría integral en estas situaciones. Y C. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es una institución de corte administrativo que vigila y sanciona la falta en actividades administrativas en materia laboral. Entre las tareas administrativas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se encuentran establecer políticas públicas para la promoción del empleo, la realización de estadísticas de empleabilidad en el país por zonas, ramas de la industria y nivel socioeconómico, así como el manejo de índices de desempleo y los tipos de trabajo que hay en la nación. Y por último, D. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ese es un órgano gubernamental similar al Poder Judicial que se encarga de administrar la justicia en distintas materias, solo que tiene el deber de impartir justicia de manera laboral con respecto a los servidores públicos. Se entiende que tiene un presidente y 24 magistrados en 8 salas, con 3 magistrados por sala. Uno es nombrado por el gobierno, otro por representante de los trabajadores del Estado y el último es nombrado por los 2 anteriores. Cada sala cuenta con secretarios y actuarios. En el Pleno se ven las propuestas de resolución de cada sala y al final la mayoría de votos en el Pleno se resuelven las controversias laborales de los servidores públicos. Bueno, agradezco su tiempo, esperemos haber llenado con la formalidad de la tarea. Me despido, hasta luego.